Bueno, para continuar, veo que he hablado mucho de sangrado. Vamos a hablar sobre un tema que siempre tenemos en la consulta externa. Yo creo que aquí todos hemos tenido muchos pacientes con estreñimiento, así que vamos a ver qué hay de nuevo en el estreñimiento. Entonces, para empezar, vamos a ver si esto pasa. Perdón. Entonces, bueno, consulta más frecuente del gastroenterólogo, sobre todo ya cuando vienen referidos de ustedes, pero el paciente siempre nos viene con historia de dificultad para evacuar, acompañada de esfuerzo o sensación de vaciamiento incompleto. La prevalencia, bueno, hasta un 16% mayor en mujeres y avanza con edad, hasta un 35% de 60 a los 100 años. Entonces, vamos a hablar de los criterios que tenemos que tener en cuenta. Debe tener la presencia de al menos en los últimos 3 meses, 2 o más de estos. Esfuerzos para evacuar, heces duras, sensación de vaciamiento incompleto y maniobras manuales o de vaciamiento, o menos de 3 deposiciones por semana. Entonces, los criterios de Roma hablan de los trastornos funcionales y los dividen en 3 para saber lo que estamos hablando. Entonces, lo divide en constipación funcional, constipación con datos de síndrome de colon irritable o trastornos defecatorios. Entonces, aquí quiero tomar en cuenta que tenemos que hacer una historia clínica del paciente, de todo lo que el paciente está, sus medicaciones, si tiene antagonistas de calcio, si está con analgesia o opioides, si está en quimioterapia, si toma benzodiazepinas, porque muchas veces son pacientes que tienen edad mayor y tienen polifarmacia, así que antes de eso hay que hacer una historia clínica de las causas. Como siguiente punto, ya les dije, efectos adversos de las drogas, pero también tenemos que tener en cuenta que puede haber obstrucciones mecánicas como un cáncer, estrecheces, desequilibrios metabólicos como la diabetes y el hipotiroidismo, miopatías. Entonces, los criterios de Roma, como les dije, los dividen en primarios: estreñimiento con tránsito intestinal normal, tránsito intestinal retardado y disfunciones anorrectales. Entonces, aquí en esta diapositiva quiero recalcarles las definiciones. Síntomas más de 6 meses, 2 o más de los síntomas, heces duras, sensación de vaciamiento incompleto o bloqueo y menos de 3 defecaciones por semana. En cambio, el síndrome de colon irritable con predominio de constipación, el dolor siempre lo acompaña además de los otros síntomas. Entonces, bueno, factores de riesgo: edad, ser mujer, depresión, inactividad y bajas calorías o estatus socioeconómico bajo. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología realmente de el estreñimiento crónico? Bueno, es que quiero mirar para allá, aquí se ve. Los estilos de vida, la dieta, hay unas alteraciones sensoriales de la vía eferente y eferente, hay alteraciones de la función del ano y el recto, y hay factores genéticos, pero también está la microbiota. Si ven aquí, estos pacientes que tenían alteración o trastornos de constipación se estudiaron en ratones que tenían menos firmicutes y más bacteroidetes. Cuando se le colocaron a los ratones, así, hola, ¿me escuchan? Sí, entonces es importante porque aquí les puedo mencionar que muchas veces estos pacientes tienen un componente de una disbiosis y es importante que lo tengamos en cuenta, y se vieron también que había disminución de los ácidos grasos. Entonces, aquí en este artículo encontré que había una relación de la microbiota intestinal y los síntomas. Los pacientes siempre tienen que tomarlo en cuenta. Ese paciente que tiene estreñimiento y que no mejora
puede haber un sobrecrecimiento de metano. Estas bacterias que producen metano causan un enlentecimiento en el colon y es por eso que tienen IMO. Entonces, bueno, hay un trastorno de motilidad, hay alteraciones en los mecanismos asociados de defecación y bueno, lo dividimos en dolorosos o no dolorosos. Aquí es importante, yo creo que esto es lo más importante de la charla, es la evaluación de si hay o no un trastorno o estamos dejando pasar un cáncer. Así que siempre les digo, evaluar el seguimiento, darle seguimiento al paciente, que el paciente no pase, le damos tratamiento un mes y lo citamos a la consulta. También es importante que utilicemos escalas de seguimiento para ver si su paciente ha mejorado o no. Entonces, siempre les digo, el tacto rectal es obligatorio en la consulta. ¿Por qué? Porque yo estoy pasando una fístula, estoy pasando una fisura o hemorroides, o también puedo estar pasando un cáncer. Entonces, cuando ustedes van, su paciente dice, ya le ha dado diferentes tratamientos, o muchas veces el paciente ha ido a otros médicos o a más gastroenterólogos cuando lleguen a su consulta. Entonces, aquí esto es lo que le quiero enfatizar en la charla. Nosotros para evaluar en el tacto rectal, evaluamos en reposo el esfínter anal interno, debe haber una contracción. Le decimos al paciente que apriete con su máxima fuerza y evaluamos la capacidad de continencia. Y aquí en el examen rectal introduzco lo más profundo y toco o siento el músculo porrectal. Aquí es importante tener en cuenta que si yo sospecho de que mi paciente tiene un trastorno defecatorio, voy a tener una prueba positiva cuando introduzco el dedo y siento una contracción y hay un descenso del periné. Esto tiene una sensibilidad y una especificidad de un 75 y un 87% a la manometría. Entonces, estoy frente a un trastorno defecatorio o también llamado obstrucción funcional del tracto de salida. Hay aumento en la resistencia en la evacuación, hay disminución de la fuerza o hay una relajación, una contracción paradójica. Entonces aquí quiero mostrarles estas gráficas de cómo se vería la manometría. Aquí evaluamos una manometría normal y vemos cómo hay una contracción paradójica, hay un decremento en las fuerzas propulsivas rectales y hay un aumento en la resistencia de evacuación. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es hacer una prueba para ver si hay una disfunción del piso pélvico. Entonces, hacemos pruebas de expulsión de balón. Este es mi paciente, se introduce un balón de 50 ml y le pido al paciente que expulse el balón. El paciente no lo expulsa o demora más de un minuto para saber si la prueba es positiva. Entonces, estoy enfrente, lo puedo dividir así. Inadecuada propulsión defecatoria con medida o con manometría. Puedo tener una inapropiada contracción del esfínter anal o del músculo del piso pélvico, o estoy enfrente de una disinergia cuando tengo una inadecuada contracción del músculo pélvico. Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico o cómo yo sé que estoy enfrente de un trastorno defecatorio? Bueno, ya no es un estreñimiento crónico, ya no es un síndrome de colon irritable de predominio constipación, entonces tengo que hacer pruebas objetivas. ¿Cuándo es que yo lo tengo que mandar al doctor para hacer estas pruebas? Entonces, el test de expulsión, como les dije, más de un minuto es positivo. Si tenemos un patrón en manometría con disinergia, ya tenemos 2 pruebas. Los criterios Roma dice que de 4 pruebas que le mando al paciente, por lo menos tiene que cumplir 2. Entonces, también puedo mandar pruebas de imágenes como una de ecografía por resonancia o tránsito con marcadores. Aquí vamos a evaluar esto porque el costo de la prueba, aquí tengo gammagrafía de colon, manometría, cápsulas de motilidad y marcadores radiopacos. Entonces, este es el más utilizado. Utilizamos marcadores radiopacos, esta es la técnica de Hinton. Utiliza una cápsula de 24 marcadores y a los 5 días le pido una radiografía para ver cómo está. Este paciente voy a ver
Tránsito, más de 72 horas, menos de 5 marcadores, normal. Tránsito lento, más de 5 marcadores en el camino, si ven la gráfica, y desórdenes defecatorios, ven cómo se quedan abajito los marcadores. Esta prueba es ampliamente utilizada, exacta y de bajo costo para que las tengan en cuenta siempre. Bueno, y aquí, ¿qué podemos decir cuando tenemos estas pruebas? Con tránsito normal, hemos tenido pacientes con hiposensibilidad rectal, alteraciones en la percepción de la frecuencia. Los pacientes que tienen tránsito lento tienen menos contracciones colónicas y se ven la amplitud más propagadas. Eso se debe porque hay menos neuronas de sustancia P. Y bueno, en los desórdenes defecatorios hay una incoordinación de los músculos abdominales y pélvicos. Okay. ¿Por qué es importante esto cuando hablamos de trastornos defecatorios? Bueno, aquí quiero enfatizar porque esto no se maneja con laxantes y no va a mejorar nunca. Si nosotros no hacemos, ya el paciente ha tomado 1 millón de laxantes, va a todos los gastroenterólogos que están aquí, han ido a toda su medicina y el paciente sigue con síntomas. Entonces, este paciente no va a mejorar. Hay que hacer las pruebas diagnósticas para ver si estamos enfrente de un trastorno defecatorio. Si ven aquí, el paciente mejora con terapia de feedback hasta un 80%. Okay. ¿Será que yo no lo sé, pero está bien? Okay. Okay. Entonces, bueno, aquí en esta diapositiva, como les dije, quedamos aquí, terapia de feedback para estos pacientes. Seguimos. Entonces, cuando yo mando la colonoscopía, ¿debería mandar la colonoscopía? Pues la colonoscopía tiene sus indicaciones. Un paciente mayor de 50 años, con anemia, hemorragia, masa palpable, pero no todos los pacientes con constipación está indicada la colonoscopía. Entonces, este algoritmo que quería revisar de la AGA, bueno, tenemos un paciente con constipación crónica, laboratorios, evaluar cosas estructurales, como siempre les digo, tienen que preguntar por los medicamentos que toma el paciente, si mejora o no con terapia convencional, o si tengo que mandar pruebas para descartar un trastorno defecatorio. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito del tratamiento. Medidas generales, fibra, laxantes osmóticos, estimulantes, para ver cómo vamos a manejar este paciente. Entonces, leí este artículo que me gustó porque así se ven los pacientes cuando tienen melanosis colónica. Entonces, además de eso, nadie le anda viendo uno el colon por ahí, pero los laxantes antárticos pueden causar una lesión en el preso de Auerbach y disminuir el tiempo de tránsito colónico, menos neuronas y menos engrosamiento muscular en histologías de colectomía. Entonces, estos pacientes, además de eso, ténganlo en cuenta siempre que mandan el SEN. Entonces, ¿qué problema tenemos? Nivel de satisfacción. Hasta un 30% de la población, solo un 30% está satisfecho. O sea, van y se cambian de doctor porque no les mejora la constipación. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué dicen las guías de la eficacia de las terapias de constipación? Entonces, aquí, recomendaciones, el Cilium, el PEC, tienen una fuerte recomendación. Los estimulantes también se pueden usar como el bisacodilo. Si ven aquí la guía americana, sigue reconociendo con un grado alto de evidencia el PEC. Y bueno, aquí en el tratamiento siempre les digo,
tener en cuenta que puede haber sobrecrecimiento bacteriano en pacientes con estreñimiento crónico y van a mejorar tratando el sobrecrecimiento bacteriano. Y bueno, las guías no se revisaban hasta la última vez que la sociedad revisó las guías fue en el 2013 y en el 2023 se reunieron expertos y hicieron unas 10 recomendaciones para el tratamiento. Entonces, ¿qué podemos decir o ellos qué nos dijeron para tomarlo en cuenta? Nosotros podemos iniciar con fibra, pero muchas veces estos pacientes que nosotros le decimos que vamos a darle fibra, ya en la dieta la están tomando y esos pacientes no mejoran con eso. Entonces, se ve beneficioso iniciar con los pacientes que tienen una pobre ingesta de fibra. Por eso es importante a la hora de hacer, si el paciente tiene una restricción calórica, es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, solo se ha visto que el suplemento de primera línea es el psyllium. Hay limitaciones para el trigo y el salvado. Hay que decirle al paciente que tenga una adecuada hidratación y bueno, los efectos adversos mencionados puede haber flatulencia. Como siguiente punto de la recomendación, en 2, ellos dicen, el panel de expertos dice, podemos dar polietilenglicol a los pacientes, como les dije, es fuerte la recomendación y si yo tengo una constipación leve, puedo iniciar con la fibra y luego con el PEC. O usarlo en conjunto para constipaciones leves. Y bueno, se ha visto una respuesta a la constipación hasta 6 meses de estos pacientes. Bueno, como evento adverso, dolor abdominal, distensión, diarrea y flatulencia, hay que tenerlos en cuenta. Como tercer punto, no hay muchos estudios que hablen sobre el magnesio. Los que más se han estudiado o el que más ha estudiado es el óxido de magnesio y muchos médicos no lo utilizan como tratamiento para el manejo de la constipación, pero bueno, ellos en los ensayos, que solamente han sido hasta 4 semanas, nos dicen que se puede utilizar se han estudiado hasta dosis de 1500, pero podemos iniciar con 500 e ir aumentando. Siempre tener en cuenta que pacientes con insuficiencia renal o que tienen, porque puede causar hipermagnesemia, así que hay que tenerlos en cuenta. Y bueno, como cuarta recomendación o quinta, están los laxantes estimulantes como el bisacodilo. Me gusta usar el bisacodilo o de hecho, siempre que voy de viaje se hace de rescate para usar en pacientes que tienen como una constipación de corta duración, lo podríamos utilizar. Y bueno, vamos a mencionar el lubiprostone, la linoclitide, la plecamatide y el prucalopride como alternativas porque son muy costosas. Y entonces estos pacientes, cuando utilizamos estas drogas, tenemos que saber el costo. Entonces, estos pacientes que tienen un síndrome de colon irritable con dolor, sería eficaz utilizarlos. Y bueno, este es el algoritmo que quería enseñarles. Lo importante de la charla es síntomas de alarma, tengo que mandar colonoscopía, el paciente tiene un tratamiento inadecuado, mejorarlo, puede usar laxantes osmóticos, estimulantes o prosecretores. Si el paciente no mejora, siempre tengan en cuenta los trastornos defecatorios del intestino y mandar las pruebas que hay que mandar, una prueba de expulsión de balón, una manometría o un tránsito colónico para estos pacientes. Y bueno, el estreñimiento refractario, siempre categorizarlos. Estreñimiento con tránsito lento, estreñimiento con tránsito normal y disfunciones del piso pélvico. Y bueno, cuando ustedes tengan un paciente que no mejora con nada de estos tratamientos, siempre hay que ir a una conjunta porque terminar en cirugía y en colectomía, nadie quiere hacer eso. Y eso tiene que ser una conjunta para saber si este paciente es candidato o no a cirugía. Y bueno, si ven, lo que quiero decirles con este mensaje es que todavía un 50% de la población
va a estar insatisfecha y nos tenemos que preguntar qué otras alternativas no farmacológicas le podemos ofrecer al paciente. Entonces, en Estados Unidos y en China hay una cápsula que es una cápsula vivatoria, el paciente se la toma y hay un beneficio en los movimientos intestinales completos. Fue una P significativa y, bueno, como una opción para los pacientes que no hay mejoría, le podíamos mandar una cápsula vibratoria para ver si mejora el estreñimiento.